cientos y miles han sido crucificados en la historia. Pero una sola cruz es bendita. Amén. La cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo. Él murió y resucitó. Entonces, ese sacrificio fue bendito. Aquí hay una pregunta para todos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y vuelvo a repetir, es una pregunta para nosotros. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Deberían decir yo. Amén. Estoy para estar en ese lugar. Y si hay más fe, diría yo ya estoy en ese lugar. Pero en el tiempo de David, fíjese que siempre el pastor dice algo que me agrada mucho, que David no tenía tanta visión, puedo decirlo de esta forma, no tenía tanta teología como nosotros. Lo dice eso el pastor, ¿no? Lo dice siempre. Y es verdad. Eso es una realidad. En los tiempos de David, imposible que alguien dijera, yo tengo derecho a estar en ese lugar santo. Yo he hecho mérito para estar en dicho lugar. Es la razón del por qué hay que revisar lo que dice Bildad a Job. Siempre cito lo que Bildad le dice a Job. Bildad, un amigo de Job. Un Job que está pasando por un momento terrible, muy complicado. Y cuando alguien vive momentos complicados, ¿qué es lo que espera de su amigo? Una palabra de aliento, ¿cierto? De comprensión. Sin embargo, Bildad no es de mucho aliento para Job. Fíjese que en el capítulo 25, en el versículo 4, Bildad está diciendo, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Son interrogantes, son preguntas. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Versículo 5 dice, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Porque Bildad tiene conciencia de Dios, sabe que los ojos de Dios son puros. Y que delante de la presencia de Dios no hay cabida para el pecado ni para el pecador. Yo creo que Bildad es algo que lo tiene muy adentro. Bildad sabe esto. He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. La pregunta que hace el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego dice el versículo 4, el limpio de mano y puro de corazón. En ese entonces, ¿quién es limpio de mano y puro de corazón? Pregunto en esta noche, ¿quién es limpio de mano y puro de corazón? ¿Somos nosotros limpios de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Camina alguien en este tipo de rectitud para que se presente como justo delante de Dios? Es la pregunta que hace Bildad a Job. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Hay alguien que tenga la capacidad de presentarse como justo delante de Dios?
Me imagino a Job guardando silencio y no diciendo nada. Porque tanto David como Job no tenían ellos la revelación que nosotros hoy tenemos. Por eso que digo que es verdad lo que el pastor dice cuando habla de que tenemos más conocimiento que el mismo David. Tenemos más teología, más conocimiento, más que Israel. Es por ello que cuando miramos a las 10 vírgenes, déjenme hablar un poquito sobre esto. Las 10 son vírgenes, pero 5 de ellas tenían aceite en sus lámparas y aceite consigo. Estas son las vírgenes prudentes, las que tienen aceite en sus lámparas y aceite consigo. Sin embargo, habla Jesús en aquella parábola de que también hay 5 vírgenes que son contempladas como imprudentes. No que sean pecadoras, no que sean inmundas, no que sean sucias, no son contempladas como vírgenes impuras, como vírgenes sucias. No, son las 10 vírgenes, pero 5 de ellas solo tenían aceite en sus lámparas, mas no tenían aceite consigo. De paso les digo esto, allí está hablando el Señor Jesucristo de Israel y de la iglesia. Allí está Israel y la iglesia. La iglesia con mayor revelación. ¿Por qué? Porque ésta tiene aceite en sus lámparas y aceite consigo. Nosotros tenemos no solo el Nuevo Testamento, también tenemos el Antiguo Testamento. Dios nos ha dado más luz que a los hermanos del Antiguo Testamento. Aunque fuimos llamados últimos, porque primero fue Israel, ¿cierto? A ellos los llamó. Y nosotros fuimos llamados después, porque Dios permite que Israel se endurezca. ¡Qué bien! Que Israel haya dicho de Jesucristo, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Cuando miramos esa película, ¿cierto? Hay tantas versiones, deberíamos verla de esta forma. Cuando están diciendo de Jesús, crucifíquenlo. Con este conocimiento que tenemos, deberíamos estar diciendo, amén, Señor, soporta la cruz. Aguanta, Señor. Tú puedes, Señor, tú puedes. Porque nosotros hoy sabemos que aquello fue necesario. ¿Ve? Entonces, con este conocimiento diríamos, amén, que lo crucifiquen. Y de él diríamos, Señor, soporta los clavos, soporta esa corona de espinas, soporta la cruz. Tú puedes, Señor, porque tenemos este conocimiento. No iremos antes de Israel. ¿Ves? Israel nos sigue, Israel se va después. ¿Se entiende entonces? Que los primeros serán postreros y los postreros primeros. ¿Se entiende ahora, verdad? Somos los postreros, pero cuando el Señor venga, ¿cierto? Seremos los primeros en entrar a las bodas del Cordero. Es la razón de por qué en la parábola de las 10 vírgenes vemos que entran las vírgenes prudentes, las que tenían aceite en sus lámparas y tenían aceite consigo. Las vírgenes prudentes entran y se queda afuera las vírgenes insensatas, las que tenían solo aceite en sus lámparas. Eso es Israel. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Estamos preguntando, ¿quién estará en su lugar santo? Dice el salmista, limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado en engaño, quien camina en rectitud. ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Es la pregunta que hace Bildad.
En otras palabras, Bildad lo que le dice a Job: oye, Job, es imposible que el hombre se justifique delante de Dios. No hay forma de que el hombre se justifique, se presente como justo delante de Dios. No hay forma de que el hombre se presente ante Dios y diga: a Dios he hecho esto y esto otro, he hecho méritos suficientes como para estar de pie delante de ti. No había ningún hombre que tuviera esa capacidad. Y quiero decir que ni siquiera hoy existe alguien que tenga tal capacidad de presentarse ante Dios como justo, en sus fuerzas, en sus capacidades. Mire lo que voy a decir: no hay hombre que se presente ante Dios hoy como justo delante de Dios, en su fuerza y en sus capacidades. Mas yo me presento ante Dios como justo. No hay hombre que se presente ante Dios como justo, solo yo. ¿Cómo la ven? ¿Ah? ¿Quién es este hermano para que venga a decir que él se puede presentar delante de Dios como justo? Pueden decirlo, porque yo lo dije así: yo me presento ante Dios como justo. Usted debería también decir lo mismo. Debería decir lo mismo: me puedo presentar delante de Dios como justo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos presentamos delante de Dios en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Nos presentamos delante de Dios a través de la obra maravillosa que efectuó Jesucristo en la cruz del Calvario. Hace poquito estábamos cantando la eficacia de la cruz. Nadie pudo hacer méritos propios y en su fuerza presentarse delante de Dios como justo. Así que si Bildad está diciéndole a Job de esta forma: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Ni la luna ni la estrella, menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Está diciéndole a Job: no hay posibilidad de que el hombre se presente ante Dios como justo. No hay oportunidad, es lo que está diciendo Bildad a Job. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. Busquemos un limpio de mano, busquemos un limpio de corazón, a ver si lo encontramos. En aquel entonces se buscó en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, a alguien que hiciese vallado, a alguien que se pusiese entre el cielo y la tierra para que intercediera por los hombres. Se buscó a alguien justo. En la antigüedad se buscó a alguien justo en la tierra y no se encontró a nadie. No había ninguno justo, ni siquiera uno. Es lo que revisamos en la Escritura. Nadie es justo. Nadie puede presentarse ante Dios como justo y decirle a Dios: Dios, me he portado bien. Tengo un mérito suficiente para estar de pie delante de ti. Bendito es el Señor. Bendito es el amor de Dios que nos justificó, hermanos. Siempre que miramos de esta forma la Escritura, no dejo de reflexionar en la palabra que Jesucristo nos entrega al hablar con Nicodemo. ¿Se acuerdan? Jesús hablando con Nicodemo y le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo que no sabía Bildad, lo que a lo mejor no sabía con tanta luz David mismo, algo que estaba escondido, un misterio escondido, el amor de Dios, del Dios severo, del Dios que no soporta el pecado, del Dios que sabe que la paga del pecado es muerte y actúa siempre con justicia. No fue injusto Dios cuando destruye Sodoma y Gomorra. Nadie osó empuñar su mano al cielo para decirle a Dios por qué. Él actuó con justicia. El día en que Él decide raer a los hombres de la faz de esta tierra y exterminarlo a todo con diluvio, nadie osó a decirle a Dios: eres injusto.
Él es Dios santo, es Dios celoso. Él actuó con justicia. Y cuando destruyó esa generación, actuó con justicia. El hombre merecía morir porque la paga del pecado es muerte. Él no actuó con injusticia cuando destruye las ciudades de Sodoma y Gomorra. Por causa del pecado. No merecíamos otra cosa nosotros, sino que la muerte. Es un asunto que yo debo saber. Es un asunto que cada uno de ustedes debe saber. Éramos dignos de muerte. Lo que Dios tenía que hacer con nosotros era matarnos. Usted merecía morir por la mano bendita del Dios eterno. Es un asunto que cada uno de nosotros debe saber, debe entender. Sin embargo, había un misterio escondido. El amor de Dios. De este mismo Dios severo y justo. Él mismo manifiesta su amor, porque no halló a nadie justo, a nadie que desatara el libro, ¿cierto? Como miramos en Apocalipsis, se buscó en todas partes. Aún entre los ángeles se buscó a alguien digno, ni entre ellos había alguien digno. Es por ello, hermanos, que ustedes deben saber que Jesucristo no fue un ángel que vino a la tierra. Díganle eso a los testigos de Jehová cuando conversen con ellos. Porque ellos creen que fue un ángel, que Jesús es un ángel. Cuando se buscó en los cielos, ¿por qué dice que no se halló? Se buscó en los cielos y no se halló. Se buscó entre los ángeles y no se halló a ninguno digno de abrir el libro y desatar los sellos. No hay ninguno justo que se ponga por los hombres pecadores. Se busca y no se halla a nadie. La pregunta, hermanos, es, ¿de dónde entonces sale el cordero? Allí había un cordero. ¿De dónde sale? ¿Por qué no se encontró? No se encontró porque salió de Dios mismo. Salió de Dios mismo. La palabra de Dios se manifiesta y se hace carne. ¿Puede ver eso usted? Y viene a habitar entre nosotros. Es por ello que debemos entender San Juan 1, versículo 1, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No se encontró a nadie digno ni en los cielos. ¿Por qué? Porque el verbo estaba en Dios mismo. La palabra se manifiesta y se hace carne. El amor de Dios se manifestó cuando todos estábamos destituidos por causa del pecado, destituidos de la gloria de Dios, todos de espaldas a Dios por causa del pecado, todos dignos de muerte por causa del pecado, merecedores de que Dios nos matara, nos aplastara. No merecíamos otra cosa, sino que eso de parte de Dios, pero antes del juicio que yo merecía. Antes del juicio que usted merecía, merecíamos ser juzgados. Dios manifiesta de esta forma su amor. El verbo de Dios se hace carne. Y allí está Jesucristo conversando con Nicodemo. Y en esta conversación Jesús dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es como Jesús conversa con Nicodemo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, bendito fue el día en que Dios manifiesta su amor de esta forma, nos da a Jesucristo. Y conocemos cuál fue su misión.
La misión del Señor Jesucristo no fue solo sanar al enfermo. No fue solo el bendecir al que no tenía pan para comer. La misión de Él no fue venir y suplir nuestras necesidades económicas. Jesucristo aparece buscando a la oveja perdida. Amén. Sí. Es su principal función, buscar a la oveja perdida. Amén. Él aparece para buscarnos y entregar su vida en rescate por todos nosotros. En rescate, ¿por qué? Porque estábamos bajo condenación por causa del pecado. Porque todos éramos reos de juicio por causa del pecado. Entonces Jesús aparece para sacarnos de esa condición, rescatarnos de esa condición tan pésima en la cual nos encontrábamos. ¿Se entiende? Amén. Aparece para justificarnos. Entonces, bendita cruz. Bendito Señor Jesucristo, que manifiesta su amor de tal forma, de tal manera que Él se puso en mi lugar. Yo solo quiero que usted entienda esto y camine siempre con esto. Jesús se puso en su lugar. Fíjese que lo cruel que vemos nosotros en el sacrificio de Jesucristo cuando miramos en la televisión no es tanto como el castigo que Dios puso en Él. Siempre me hago esta pregunta: ¿quién fue más terrible? ¿Los romanos con el Señor Jesucristo o lo que Dios hizo en Él? Estando Él en aquella horrenda cruz. Los látigos, la cruz, los clavos, la corona de espina. Eso no es nada en comparación a lo que Dios hizo en Jesucristo. En aquel lugar. Mire, si hay tiempo para revisar la Escritura, podríamos ver Isaías 53 y ver allí, ¿cierto?, el sufrimiento del siervo de Jehová, así está titulado. Y allí se va a encontrar que ese día Dios tomó mis pecados y los puso en Jesús. Tomó sus pecados y los puso en Jesús. Los pecados nuestros los puso en Jesús. Él cargó. Dios puso en Jesús nuestros pecados. ¿Qué tipo de pecados puso Dios en Jesús? Nuestros pecados pasados, presente o futuro. ¿Los pecados de quién puso Dios en Jesús? ¿Cómo poder ver esta situación? Yo hoy camino sintiéndome justificado. Y yo sé que muchos de ustedes caminamos hoy y se sienten justificados. Caminamos diciendo: el Señor nos perdonó de todos nuestros pecados. Así es como testificamos. Cuando hablamos acerca de la obra del Señor Jesucristo, Él obró en mí cuando yo aún no nacía. Obró en usted cuando aún no nacía. Yo no nacía, pero Dios hace 2000 años atrás cargó en Jesucristo todos mis pecados. Usted aún no nacía. Sin embargo, Dios tomó sus pecados y los puso en Jesucristo. ¿Cuándo fue eso? Hace 2000 años atrás. Entonces, no estoy limpio a medias. Y así es como usted debería también ver y caminar. No estoy limpio a media, no estoy limpia a media. La obra que Jesucristo hizo por mí en la cruz fue una completa obra. La obra que Jesucristo hizo por usted en la cruz del Calvario fue una completa obra. No obró a media.
Él nos limpió de todos nuestros pecados, pecados pasados, presentes y futuros. A veces decimos locura cuando nos metemos en este tipo de verdad. Locuras como esta. Si estoy acá aún el año 2025, 2030, sé que voy a pecar. No porque esté planificando pecar. No estoy pensando en pecar. No está en mí el pecar mañana. Ni en ningún hijo de Dios está el pecar mañana. ¿Verdad? ¿Quién de ustedes piensa que va a pecar mañana? ¿Quién de ustedes piensa que va a pecar la próxima semana? Por cuanto somos hijos de Dios, no pensamos nosotros en pecar en el futuro. Oh, yo quisiera caminar como limpio cada día, como justo cada día. No quisiera equivocarme ni pecar de ninguna forma cada día. Y sé que todo hijo de Dios es lo que añora, es lo que desea, es como ora, es como clama. Quiero caminar y no equivocarme y no pecar de ninguna forma de aquí en adelante. Por cuanto somos hijos de Dios, no añoramos ni deseamos otra cosa, sino que vivir justamente. Aunque tenemos este deseo, ¿pecaremos mañana? ¿Cree usted que si estamos acá en el año 2025, no vamos a pecar? No está en nosotros el pecar, pero sé que pecará. Y yo sé que voy a pecar, aunque no está en mí el pecar, pero pecaremos. ¿Por qué? Es que pecamos. ¿Por qué? Porque aún esto corrupto no se viste de incorrupción y esto mortal aún no se viste de inmortalidad. Es la razón del por qué dice Juan, si alguno dice que no peca, es mentiroso y hace a Dios mentiroso. Para ver el tema, hermanos, de lo que es la justificación y de lo que es la salvación. Y no caer en ¿cuánto se llama? En extremos, porque hay una doctrina que cae en los extremos. El extremo de decir, por ejemplo, no creo que yo sea salvo, creo que debo ganarme la salvación, creo que debo hacer mérito para ser salvo. Y así es como caminan, pensando que probablemente algún día Dios se compadezca de ellos o de ella y le diga, bueno, creo que tienes más puntos a tu favor, así que ven para acá, dentro del gozo de tu Señor. A veces se cree así, y eso es caer en un extremo. El otro extremo, con respecto a este tema, es creer como yo estoy predicando, ¿cierto? Creer que fuimos justificados hace 2000 años atrás de todos nuestros pecados, fuimos salvos, y aunque hagamos lo que hagamos, la salvación es un don, y los dones son irrevocables. Así que yo de igual forma soy salvo. Puedo irme al mundo y gozar de las cosas que el mundo tiene, pero yo soy salvo. Eso es el otro extremo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Buscar el equilibrio. El equilibrio. Yo siempre digo que el que dice que es salvo debe conducirse como tal. Alguien dice que es salvo, pero se conduce como un mundano. Alguien dice que es salvo, pero se conduce deleitándose del pecado. Está engañándose a sí mismo, creyendo que es cuando no lo es. Mire, yo no quiero hablar tanto con respecto a esto, pero sí quiero compartir con ustedes algunas citas bíblicas y yo quiero hacerlo bien breve, bien corto. Y me ayudan algunos con unos textos bíblicos, por favor. A ver, Romanos 8, versículo 33. Diga alguien, yo lo leo. Diga alguien, a ver. ¿Quién lo puede leer? Ya, aún no. Después tengo Romanos 5, versículos 7 al 9. ¿Quién dijo yo? Ya, allá tenemos la hermana. Después tenemos Romanos 4, versículo 25. Bueno, Marco. Después tenemos Romanos 5, versículo 1. Mi hermana allá. Después tenemos San Mateo 12, versículo 33. Amén, hermano Carlos.
Gálatas 5, versículo 22. La hermana. Y por último, Santiago 2, versículo 24. Hermanos, para hablar acerca de lo que es la justificación, acerca de lo que es la salvación, y para no irse a ninguno de los dos extremos que ya he nombrado, uno tiene que conocer los atributos de Dios para poder entender. Porque si uno no conoce los atributos de Dios, esto nos va a quedar grande y nos iremos para cualquier de los dos extremos. Nuestro Dios es Dios omnisciente. ¿Cuántos saben eso? Él lo sabe todo. No hay cosa que Él desconozca. ¿Han leído ustedes que Pedro habla de la presciencia de Dios? Eso es decir, el conocimiento anticipado de Dios. Debemos entender primero lo que son los atributos de Dios. Dios es el eterno presente. Es decir, Él no se va al pasado para ver lo que sucedió, ni se sube a una máquina del tiempo para ir al futuro y ver lo que va a pasar en el futuro. Él no se sienta en el futuro y se pone a pensar cómo fue en el principio. Mire, una de las cosas que decimos en algunas oportunidades, que el único que no espera es Dios. Si alguien cree que Dios espera, entonces estamos quitándole un atributo a Dios. Él no espera, porque Él es el eterno presente. Él está en todas partes, está en todo lugar. Nosotros somos los que estamos encerrados en el tiempo. Para mí existe el pasado y el futuro, y para usted también. Existe el pasado y el futuro. Pero no así para Dios. Cuando el apóstol Pablo habla en Romanos, en el capítulo 8, creo que es 8, en el versículo 29, pregunto en qué tiempo habla aquí el apóstol Pablo, en tiempo crono, en tiempo cairo, tiempo de hombre o tiempo de Dios. 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció. Y aquí el apóstol Pablo habla de un grupo celeste. Hay un grupo celeste, hermanos. Y yo he sido llamado por Dios. Dios mismo me ha revelado a Jesucristo. Y yo sé que Dios a usted le ha llamado y le ha revelado a Jesucristo. Y lo primero que hace Dios al llamarnos y revelarnos a Jesucristo es darnos a entender quiénes somos. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es lo que hace el Espíritu Santo, darnos a saber, darnos a conocer de que somos hijos de Dios. Yo no soy cualquier cosa. Y todo hijo de Dios camina de esta forma, sabiendo que no es cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Juan dice, aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él venga seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, somos parte de un grupo celeste. Y esta palabra es para aquellos que caminan teniendo testimonio en su corazón de que son hijos de Dios. Parte de un grupo celeste. Y fíjese que aquí habla el apóstol de este grupo celeste, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Note una cosa, el apóstol Pablo está hablándolo todo como en término pasado. Llamó, justificó. Luego dice,
Luego dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Pregunto, ¿por qué razón lo último lo dice como en término pasado, cuando lo último aún la iglesia no lo experimenta? Lo último aún no lo vivimos. Aún esto corrupto no se viste de incorrupción y esto mortal aún no se viste de inmortalidad. Porque Pablo dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque no está hablando el apóstol Pablo esta palabra desde el punto de vista tiempo humano, donde en el tiempo humano, tiempo crono, existe el pasado, el presente y el futuro. Está hablando el apóstol Pablo desde el punto de vista tiempo de Dios. Mire, y en el tiempo de Dios todo está. Todo está. Nada se espera. Él nada espera. ¿Usted cree que Dios está sentado por allí diciendo, José, ¿qué dice José acá? José irá a llegar, irá a alcanzar la meta, José? ¿Cree usted que él está sintiendo incertidumbre de mí o de usted? Si alguien no tiene incertidumbre, es él. Jesucristo no tiene sombras de variaciones. Nosotros caminamos llenos de incertidumbres. Nosotros caminamos con muchas sombras de variaciones. Somos variables para caminar, para conducirnos. Pero nuestro Dios es un Dios invariable. Él no tiene sombra de variaciones. Si alguien está seguro, es Dios. Él sabe todo. Entonces, ¿por qué razón a los que justificó? Pablo dice, ¿cuándo fuimos justificados? Nosotros que estamos encerrados en el tiempo, presos en el tiempo. ¿Cuándo fuimos justificados? Nosotros. ¿Cuándo fuimos justificados? Justificados hace 2000 años atrás aproximadamente, ¿cierto? Justificados por esa preciosa obra efectuada en la cruz del Calvario. Ese día, vuelvo a reiterar, ese día Dios tomó nuestros pecados. Isaías 53, Dios tomó nuestros pecados y los puso en Jesucristo. No solo Él sufrió el látigo, los clavos, Él sufrió cargando también mis pecados. Él sufrió cargando también sus pecados. El dolor terrible que Él sintió del cáncer en su vida. Él sintió todos los dolores de las enfermedades a vida y por haber. ¿Quién puede resistir tal cosa? Él tomó todas nuestras enfermedades para que por su llaga fuéramos nosotros curados. Hoy en día solo basta que alguien que tenga el don de sanidad le diga al enfermo, si crees, solo recibe. Solo recibe lo que ya se te dio. Hace 2000 años atrás he visto trabajar el don de sanidad y he visto cómo solo se proclama la palabra que el enfermo es sano. Entonces, Él tomó nuestras enfermedades y lo terrible que Él también tomó todos nuestros pecados porque Dios los puso en Él. Fuimos justificados. ¿Se entiende hoy lo que es la justificación? Él se puso en mi lugar. Él se puso en su lugar. Él pagó el precio que yo debía pagar. Esto es justificación. Todo hermanito, toda hermanita, a los 5 meses de estar caminando en la iglesia debe entender este tema a cabalidad. Los niños deberían entender el tema de la justificación. Los niños son temas primordiales que fundamentan a todo cristiano. El
tema de la justificación. Sin embargo, hoy uno camina por las congregaciones y se desconoce el tema de la justificación. No saben los hermanos, aunque lleven tiempo caminando dentro de las iglesias, no saben, desconocen por completo el tema de la justificación. Un tema tan sencillo como es entender que Jesucristo se puso en nuestro lugar hace 2000 años atrás. Pablo hablando acerca de la justificación, ¿cierto? A los que llamó, dice Pablo, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Y lo último aún no lo hemos experimentado. Pero si Pablo lo está diciendo de esta forma, como que si ya fue, como que si ya sucedió, es porque él lo está hablando desde el punto de vista tiempo de Dios. ¿Cómo alguien puede entender esta locura? Para muchos es locura porque no se entiende. Pablo mismo diciendo, en cierta oportunidad, juntamente con Cristo, estoy sentado en lugares celestiales. Si nosotros hubiésemos estado presentes ante la expresión de Pablo, esta expresión, él está diciendo que está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Podrían ustedes creer que estoy yo sentado juntamente con Cristo, sentado en lugares celestiales? ¿Qué tal si yo le digo, hey, yo estoy sentado con Cristo, juntamente con Él, en lugares celestiales? No lo crean, pero así es como creo. Así es como creo. Porque Dios no espera verme sentado en la boda del Cordero. Él no espera verme, Él me ve. ¿Por qué no espera, ve? Él no espera verle a usted. Él todo lo ve. Cuando vemos en Apocalipsis, otro botón de muestra, cuando se acaban las edades de la iglesia, y Juan, después de las edades de la iglesia, Juan ve en el cielo y ve una puerta abierta. ¿Se acuerdan? Una puerta abierta y una voz manifestándose detrás de esa puerta, diciendo, sube acá. ¿Han leído? Y te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. ¿Qué más dice? Que al instante Juan estuvo allá, en el Espíritu. ¿Qué sucedió allí? Cuando leemos esa escritura, yo me rasqué la cabeza años atrás y dije, ¿qué pasa aquí? Al instante estuvo en el Espíritu. ¿Y con qué se encontró Juan? Cuando pasó esa puerta, digo, puerta dimensional. Una puerta dimensional. Pasó de esta dimensión a otra dimensión. Lo que Juan experimenta allí es ver a la iglesia entrando en gloria. Él ve a la iglesia en la boda del Cordero. Él lo ve todo. ¿Sabe usted que Apocalipsis muestra el pasado, el presente y el futuro? Si usted revisa Apocalipsis, ahí está el pasado y el futuro. Todo ante los ojos de Juan. ¿Por qué? Porque Juan sale de esta dimensión. Juan sale de esta dimensión y entra a la dimensión de Dios. Sale del tiempo humano y se mete en el tiempo de Dios. ¿Quién me permite a mí creer que estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales? ¿Y quién le permitirá a usted ver y decir que está juntamente con Cristo sentado en lugares celestiales? La fe. La fe es la fe. ¿Ve? Así que no somos cualquier cosa. Somos hijos de Dios. Somos parte de un grupo celeste que fue conocido por Dios desde antes que el mundo fuese. Conocido por Dios. Llamados por Dios. Predestinados por Dios. Llamados por Dios. Justificados por Dios. Glorificados por Dios. Cuando se entiende lo que es la justificación de esta forma, es imposible dudar de la salvación.
Pero la salvación, hermanos, cuando se entiende, no es irse a los extremos. Oh, entendí, así que ahora le doy chip libre a mis concupiscencias. No es así. No es así. Cuando alguien entiende, mire, siempre le digo a algunos que son de esa línea, oye, con entender la doctrina no significa que eres salvo. Tienes que mostrar evidencia. Evidencia de que realmente eres salvo. Claro. Ya, trabajemos con estos textos bíblicos y solamente vamos a leer, ojalá no hable tanto. Ya. A ver, la fuente de nuestra justificación. Ahí está en Romanos 8, versículo 33. Creo que es nuestro pastor. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, hermano, la fuente de nuestra justificación, ahí dice, Dios es el que justifica. Ahora, la base de nuestra justificación, Romanos 5, versículos 7 al 9. ¿Sí? 5, 7 al 9. Amén. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que pudiera ser alguno osara morir, pero es bueno. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados de su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Entonces, hermano, la base de nuestra justificación, o sea, la fuente de nuestra justificación, ahí decía Romanos 8, 33, que Dios es el que justifica. Él es nuestra fuente. Y la base de nuestra justificación, según los textos que leía mi hermana, es la sangre de Cristo. Hubo derramamiento de sangre. Recuerden que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces la base de nuestra justificación es la sangre de Cristo. Él derramó sangre. La prueba de nuestra justificación, Romanos 4, versículo 25. Si alguien lo tiene, que lo lea. Amén. Dice, en el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿cuál sería la prueba de nuestra justificación? Según el texto bíblico, la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Él resucitó para nuestra justificación. El medio de nuestra justificación, ¿cuál sería el medio? Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Amén. Amén. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el medio, hermano, es la fe. Justificados, pues, por la fe. Creemos en la fuente, creemos en la base, creemos en la prueba. El medio de nuestro creer, hermano, en la fe que por gracia hemos recibido. No a cualesquiera Dios le concede este don, el don de la fe. Entonces, en San Mateo 12, versículo 33, vamos a ver la evidencia. ¿Cuál es la evidencia de que eres un justificado? Vuelvo a decir, no es entender la temática de la justificación o de la salvación. Alguien puede entender, cualquier natural y carnal puede entender, cualquier pillo puede entender este tema, el tema de la justificación o de la salvación y conducirse como carnal y como pillo. Solamente basta que alguien tenga una mente brillante para que capte cualquier información, cualquier tema, cualquier doctrina. Yo sé de muchos pillos que entienden esta doctrina y caminan diciendo que son salvos y siguen pillos y siguen sin arrepentimiento, siguen siendo sin vergüenza, pero entienden, ¿ve? A ellos se les llama salvos, siempre salvos. A veces me confunden como parte de ellos.
pero porque predico una doctrina, a lo mejor parecía a lo que ellos entienden. Pero yo digo, no con entender alguien es salvo, no con entender la doctrina. Tiene que existir lo que es evidencia. Tienen que evidenciarlo, hermanos, las hermanas. Y no porque se esforzarán, no, se conducirán porque son hijos, son hijas de Dios. Mi hermano viene llorando y me dice, estoy cansado de pecar. ¿Por qué caigo siempre en lo mismo? Y lloraba, 3 de la mañana y decía, ¿qué hago? Ayúdame. Cuando veo a mi hermano en esa condición, yo dije, realmente este es un hijo de Dios. Porque no porque seamos hijos de Dios no vamos a pecar, como ya dije antes, pecaremos. Pero la actitud de un hijo de Dios cuando peca es muy diferente a la actitud de aquel que no es hijo de Dios. Pecan y son caraduras. No sienten vergüenza, hermano. No se inmutan. Pecamos y nos arrepentimos. Pecamos y nos humillamos. Pecamos y tratamos de remediar el pecado cometido. Eso es lo que pasa cuando un hijo de Dios peca. Esa es la diferencia. Cuando un hijo de Dios traspasa la palabra y peca contra su hermano, ¿qué es lo que hace? Prontamente se acerca a su hermano para pedirle perdón. Actitudes de un hombre o de una mujer que realmente es salvo o es salva. La evidencia. San Mateo 12, versículo 33. Amén. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Se entiende eso? Amén. Fácil, ¿cierto? Porque por su fruto los conoceréis. Ahora el asunto es, a ver, no estoy seguro de lo que dice Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22. Veamos el fruto. Veamos el fruto. Ahí, en Gálatas 5, versículo 22. Dice la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. La evidencia de aquel que es salvo y por ende justificado por la obra bendita efectuada en la cruz del Calvario. La evidencia es que éste manifestará fruto. Y ahí está el fruto. De allí es que siempre estoy diciendo que el fruto, hermano, es mayor que cualquier don. Mayor que ser un buen predicador. Mayor que ser un buen profeta. Mayor que cualquier don, hermano, es el fruto. Es el fruto. Es tener el fruto. Mire, y el tener el fruto es tener a Cristo morando en nuestras vidas. Es por ello que aunque habla allí de algunos frutos, ¿cierto? Uno lee y ve algunos frutos. Sin embargo, el apóstol le escribe, más él. ¿Ha leído eso? El fruto. Y empieza a enumerar lo que es el fruto. Eso es Cristo morando en nosotros. A lo mejor nos está manifestando todo lo que es el fruto. ¿Por qué? Porque aún tenemos que perfeccionarnos. Mientras nosotros vamos menguando, muriendo, ¿cierto? Se va manifestando Cristo y todo lo que es el fruto que hemos leído recién empezará a manifestarse delante de todos. Es por ello que se entienda lo que dijo un profeta, ¿cierto? O Dios a un profeta, si entresacares lo precioso de lo vil. Yo tengo algo precioso. Usted tiene algo precioso. A lo mejor aún tiene maña, aún tiene
cosas en su corazón, aún tiene cosas, tonteras como el carácter, no sé. Somos imperfectos. Pero si usted es un justificado, si realmente Dios le salvó a través del medio que estamos compartiendo, entonces el que empezó la buena obra la perfeccionará. Está trabajando el Señor en usted, como también está trabajando en mí. Entonces, tiene que haber evidencia de que realmente somos salvos. Mire esto, Santiago 2, versículo 24. ¿Le dije a alguien eso? Dice, vosotros veis, pues el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Ya. Y esto es lo que yo decía cuando empecé, y vamos a terminar, que parece una contradicción, pero no lo es. Santiago acá está diciendo, vosotros veis pues que el hombre es justificado por la obra y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por la obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra es muerta. Tiene que existir lo que es la obra, es lo que exige, en otras palabras, Santiago, tiene que existir lo que es la obra. Claramente así es como lo enseña Santiago. Y parece una contradicción a lo que Pablo enseña en Efesios. En Efesios está enseñando Pablo de que la salvación no es por obra, para que nadie se gloríe. Como hemos dicho anteriormente, nadie humanamente podrá presentarse ante Dios como justo. Nadie en su fuerza, en sus capacidades. Dios vio que nadie lo iba a lograr. Entonces, Dios nos da a Jesucristo para que Él se ponga en nuestro lugar. Y hoy podemos presentarnos ante Dios y podemos orar. Presentamos nuestra faz delante de su faz, entramos al lugar santísimo, pero no es a través de nuestras obras, sino a través de la obra del Señor Jesucristo. Es por ello que cada vez que vamos a Dios a través de Jesucristo. No es por obra, dijo Pablo, para que nadie se gloríe. Y aquí Santiago está diciendo que la fe sin obra es muerta. No es una contradicción, sino más bien se está refiriendo a las obras de obediencia a la palabra. Todo lo que es obedecer a la palabra es la obra que se está exigiendo, que Santiago de alguna forma exige que como hombres salvos, como mujeres salvas, ¿cierto? Obedeceremos a la palabra. Es por ello que muestra aquí Santiago a Abraham. Abraham, ¿cierto? Oyó la voz de Dios, ¿cierto? Sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Eso es Dios hablándole a Abraham. Y Abraham, ¿qué hizo? Se puso a contarle a la gente que Dios le habló. Se puso a decir, y tengo fe que fue Dios quien me habló. Me dio él la oportunidad de oír su voz. Y pasaron los meses y los años, hizo viejo Abraham, diciendo, creí cuando Dios me habló. Fue hermoso escuchar su voz. Y nunca puso en práctica lo que Dios le dijo. Mire, si así hubiese sido, entonces Abraham tiene una fe muerta. Pero la fe de Abraham no fue muerta. ¿Por qué? Porque Abraham oyó a Dios y luego obró. ¿Ve? Esto es decir, puso en práctica lo que oyó. Entonces,
todo hombre que es salvo, toda mujer que es salva, los que decimos ser justificados, salvos, nos conducimos con evidencia y usted y yo debemos conocer cuáles son las evidencias. Y una de las evidencias, hermano, es que somos obedientes a la palabra. Y cuando nos cuesta obedecer la palabra, vamos a sufrir. Cuando nos cuesta entender la Escritura, la palabra que Dios nos está diciendo, vamos a consultar. Hay evidencia del hombre o mujer que es justificado o que es salvo. Siempre vamos a querer obrar, esto es decir, hacer conforme el Señor me está hablando. Y esto cuadra muy bien con lo que nos enseña el mismo Señor Jesucristo. Todo aquel que me oye estas palabras y no las hace, le diré a quien es semejante al insensato que edifica su casa sobre la arena. Ese es el que oye la palabra y no la hace. Pero los hijos de Dios, la gente que es de este grupo celeste, estos oirán la palabra, mas todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le diré a quien es semejante al sabio que edificó su casa sobre la roca. Vendrá el río, el viento, la lluvia va a soplar con ímpetu contra esa casa y la casa no va a caer porque está fundamentado en la roca. Que Dios de paz le bendiga y le guarde. Les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal. La idea es que puedas compartir esta palabra. Si te es de bendición, entonces compártela para que otros sean bendecidos y hagamos posible que esta palabra corra y sea glorificada.